en los días miércoles, le llamamos miércoles de sabiduría, estudiamos el libro de Proverbios. Después de ya varios meses y varios años estamos instalados en los libros que son de sabiduría, que son los libros de Job, el libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios. Entonces, los días miércoles estudiamos esta sección de la Biblia, que es una sección que mayoritariamente fue compuesta por el rey Salomón. Y estamos desde hace ya casi 2 años estudiando del capítulo 25, una serie que se llama Instrucciones para tiempos sin razón. Cuando puse este título, o cuando busqué este título, encontré, pues uno trata de explicar las razones por las que uno le da este ángulo a los estudios de la Biblia. Y justamente esta semana estaba yo leyendo en el periódico, en un periódico nacional que se llama La Jornada, que sucedió algo muy triste en el Estado de México, algo que tiene que ver con este título, que es para tiempos sin razón. Una señora tenía una deuda, le debía a unas personas, le debía 1,000 pesos y le secuestraron a su hijo, un niño de 7, 8 años, secuestraron a su hijo para que le pagara 1,000 pesos. La señora no pudo pagar y mataron al niño. Cuando uno lee este tipo de cosas, uno se pregunta, ¿dónde quedó la razón? ¿Dónde quedó el sentido común? ¿Dónde quedó la humanidad del ser humano? Porque nosotros nos diferenciamos de los animales y de los seres vivos que hay en este planeta, porque tenemos raciocinio, porque tenemos capacidad de pensar, pero este tipo de historias uno se conmueve y uno se impresiona porque la gente puede llegar a tales niveles de locura o tales niveles de sin razón, que la verdad no sé hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde vamos a tocar fondo. Nuestra serie se llama entonces Instrucciones para tiempos sin razón. Y el texto de esta noche ya lo leímos, pero lo tenemos en la pantalla, lo podemos leer. Lo leen conmigo todos fuerte, rápidamente. 1, 2, 3. Dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Bien, ahí vamos a encontrar nuestro texto de esta noche. Salomón escribe y dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Entonces, vamos a ver lo que Salomón plantea a lo largo de sus proverbios. Salomón no solamente habla de lo que tiene que ver con nuestra conducta como personas, de nuestro rol. Salomón diserta, o Salomón presenta todas las relaciones humanas que se pueden desarrollar en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando somos hijos, cómo nos debemos comportar con nuestros padres. Cuando somos padres, cómo debemos tratar a nuestros hijos. Cuando somos hermanos, cómo debemos tratarnos con los hermanos. Cuando somos ciudadanos, cómo debemos de comportarnos con la autoridad. Entonces Salomón vio todas las aristas que puede haber en la vida del ser humano como un ser social, es decir, como una persona que se relaciona con otros. La vida del ser humano está desarrollada, está diseñada para relacionarse con otros. Es decir, no puede el hombre desarrollar todo el potencial que tiene si lo hace fuera del ámbito de una sociedad o de un grupo de gente. Somos por naturaleza seres que necesitan relacionarse con otros, y por la misma naturaleza de nuestra existencia o la misma naturaleza de nuestra vida, tenemos que llevarnos con otros, porque nosotros, no sé, pues cómo, es extraño, ¿verdad? Pero nosotros, a mí me llama mucho la atención cuando aquí en la playa de Escobilla, aquí en Pochutla, llegan las tortugas y desoban todas las tortuguitas que van a nacer. Son miles y ahí desoban, ¿no? También me sorprende mucho cuando, por ejemplo, vemos los huevos de las águilas o de las gallinas. Entonces, esos animales nacen a través de un proceso bien interesante, porque se crea su organismo crea una capa o crea un material que le conocemos como cáscara para dar vida. El ser humano no, el ser humano, lo único que rodea al ser humano y se rompe generalmente cuando ya van a nacer es la placenta, ¿no? Y entonces, y luego el contacto con
con la criatura o con el nuevo niño es directo. Entonces, los seres humanos nacemos o somos, digamos, creados de una manera tal que necesitamos una relación inmediatamente afectiva. Y esa relación afectiva se da con la mamá. Y luego, posteriormente, se da con el papá y después con los hermanos. Y así, vamos a la escuela, vamos al trabajo y vamos desarrollando relaciones humanas. Entonces, el libro de Proverbios tiene como finalidad enseñarnos cómo conducirnos a lo largo de todas las cosas o de todos los lugares donde vamos a estar o de todos los roles que vamos a fungir como padres, como hijos, como hermanos, como cuñados, como primos. Todo está en el libro de Proverbios. Y ahora, Salomón diserta o Salomón habla sobre todos los temas que pueden pasar en la vida del ser humano. Y aquí llega a uno que es bien interesante, que tiene que ver con el rey o con el monarca o con los gobernantes. Fíjense lo que dice Salomón. Salomón escribe y dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Y vamos a ver de qué nos va a hablar Salomón. Hay cosas que uno podría pensar que están de las que vamos a abordar a lo largo de lo que nos resta del capítulo 29, que ahí vamos a terminar nuestra serie. Hay cosas que uno podría pensar, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida espiritual? ¿Pero eso qué tiene que ver con mi vida? Y todo lo que está en la Biblia tiene una relación estrecha con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros somos. Aquí Salomón va a hablar de un tema que este ha sido uno de los grandes problemas y una de las grandes dificultades que los creyentes tenemos o que los hijos de Dios tenemos. ¿Cuál es? Pero no solamente los hijos de Dios, sino también la gente en general. ¿Cuál es? Es el hecho de a veces decir, lo del gobierno no me interesa. Todo lo que tiene que ver con, y lo agregamos más porque decimos, todo lo que tiene que ver con política no me gusta, no me agrada. Y ese ha sido un gran problema porque al nosotros desentendernos, al nosotros rehuir y a nosotros no saber, pues esa gente hace lo que quiere y ha hecho lo que quiere. Y aquí Salomón nos va a llevar a un punto que es bien interesante porque nos va a hablar de cómo es que debe llevarse o ejercerse la autoridad o el gobierno. Y lo dice de una manera muy sencilla, dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Bien, ahí está nuestro texto, ya lo leímos 1, 2, 3 veces, ahora vamos a pasar, bueno, este es de la semana pasada, la instrucción a los gobernantes de hacer justicia al pobre. Así se llama nuestro estudio de esta noche. La instrucción a los gobernantes de hacer justicia al pobre. Y punto 1 o punto A se va a llamar para procurarles justicia. Y punto B para afirmar su autoridad, que es lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos que tenemos, ¿no? La instrucción a los gobernantes de hacer justicia al pobre. Aquí hay algo que es muy importante que nosotros debemos de considerar y que a veces se nos pasa o lo pasamos por alto. Cuando Jesús es detenido, a Jesús lo detiene el procurador romano que el imperio romano había enviado a Jerusalén y que en esa ocasión se llamaba Poncio Pilato. Ese era el gobernante que Roma había mandado. Roma gobernó el imperio o gobernó en 3 continentes, gobernó Europa, gobernó Asia y gobernó África. La capital del imperio estaba en Roma. Y cuando iban a conquistar otros lugares, lo que ponían eran especies de gobernadores, pero ellos le llamaban procuradores. Y entonces los mandaban a gobernar allá en la tierra de Jerusalén. Y cuando Jesús fue detenido, los fariseos, los escribas y toda la clase religiosa, lo que hizo fue detener a Jesús y mandarlo a comparecer con un hombre llamado Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, cuando interroga a Jesús, se desespera con él, se exaspera porque Jesús guarda silencio, le pregunta cosas y no habla Jesús. Y solamente contesta una que otra pregunta. Por ejemplo, Pilato le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le contesta de una manera muy lógica o de una manera que a Pilato lo desespera porque le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, ¿lo dices por ti mismo o porque lo dicen otros?
Y en esa respuesta hay una verdad muy profunda, porque si él lo dice por sí mismo, entonces él ha llegado a una convicción. Y esa convicción debe de nacer de un argumento, debe de nacer de algunas razones para que él diga eso. Por eso le pregunta, ¿lo dices por ti mismo o porque te lo han dicho otros? ¿Eso qué quiere decir? Hay dos clases de conocimiento o hay dos clases de manera de llegar al conocimiento, a una verdad. ¿Cuál es el primero? La convicción personal. Tú estás convencido de lo que crees, estás convencido de lo que dices, pero hay otra. ¿Cuál es? La que escuchamos entre la gente. Y Jesús le dice, ¿dices esto por ti mismo o porque lo has oído de otros? Y Pilato no le contesta. Y entonces se desespera y le dice, esto es a lo que quiero llegar, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? Y entonces Jesús le dice, ninguna autoridad te fue dada si no viniere del cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los gobernantes lo reconozcan o no lo reconozcan, lo acepten o no lo acepten, lo conozcan o no lo conozcan, cuando ellos gobiernan, lo que en realidad están haciendo es que se les está delegando una autoridad de parte del cielo. Es decir, no son ellos. Por eso es que allá en el libro de Timoteo dice que Dios es el que quita y pone reyes. Es decir, ¿quién decide a los gobiernos? Entonces aquí uno se pregunta y nacen grandes preguntas, porque uno dice, entonces, ¿quién puso a Donald Trump? ¿Quién puso a Vladimir Putin? ¿Quién puso a Nicolás Maduro? ¿Quién puso a la presidenta Claudia Sheinbaum? Al final de cuentas lo puso Dios. Ahora uno dirá, y la gente, bueno, aquí es donde vamos a llegar, por eso que Salomón establece este versículo que estamos estudiando esta noche. Bien, la instrucción a los gobernantes de hacer justicia al pobre. Punto A, para procurarles justicia, y punto B, para afirmar su autoridad. Bien, comenzamos con nuestra introducción. La versión hebrea de este versículo dice así. En la versión hebrea, este versículo que acabamos de leer, en la versión hebrea dice así: el que juzga justicieramente a los desvalidos, verá que su trono estará establecido. Voy a volver a leerlo. Dice así: el que juzga justicieramente a los desvalidos, verá que su trono estará establecido. Este verso es un texto que fue escrito evidentemente ¿para quiénes? Para los gobernantes, pero que nos resulta muy útil a todos porque nos habla de la manera en que se debe auxiliar a los pobres, menesterosos, necesitados o que no tienen ninguna posibilidad de poder acceder a los bienes básicos que hay en esta vida. Vamos la Biblia, como vimos la semana pasada el tema de los pobres, y Salomón habla de ellos reiteradamente. Vimos que los pobres van a estar ahí siempre. De hecho, escribí lo siguiente: los pobres han existido en el mundo, existen y existirán. Siempre habrá pobres. Esta semana hubo una discusión tremenda en todo el país, en los medios de comunicación, porque el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, ellos dicen eso, dice que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema o salieron de la pobreza nada más, miren, o pobreza extrema, de la pobreza nada más. Porque debemos de saber que los economistas mexicanos, y me imagino que los economistas a nivel mundial, establecen, antes nada más eran pobres, había pobres o había pobreza. Ahora, ¿qué hay? Pobreza extrema, pobreza, menos pobreza y pues un poquito de más de dinero, ¿no? Bueno, diríamos clase baja, clase media y clase alta. Bien, ahora, se discutió eso, ¿por qué? Porque es un dato importante, porque la gente ya no es pobre. Y la pregunta es, ¿qué significa ser pobre? Les voy a decir una definición que en Alemania tienen para la pobreza. En Alemania, para los pobres en Alemania tienen una característica nada más. Una sola característica: que no pueden salir de vacaciones. Esa es la pobreza allá. Unos amigos míos decían, pues si en Alemania esa es la pobreza, soy inmensamente pobre porque tengo años
de no salir de vacaciones, ¿no? Es decir, así miden ellos la pobreza. Pero aquí en México la medimos de otra manera. ¿Por qué? Porque aquí la medimos, ¿cómo la medimos? La medimos por ingreso per cápita, es decir, ¿cuánto obtiene una persona? Por ejemplo, en Estados Unidos el salario mínimo, la hora está en aproximadamente 14 años, perdón, $14. Y aquí en México, la hora en Estados Unidos es una hora en $14. ¿Y cuánto sería entonces la hora? Bueno, supongamos que se trabajan 10 horas, serían 8 horas, pues serían 32, por uno son $112, ¿no? El día. $112 convertidos a pesos mexicanos, $100 serían como 2,000, como 2,500 tal vez estamos hablando de al día. Lo que representa que a la quincena serían aproximadamente 20,000, 30,000 pesos aproximadamente, la quincena. ¿Y aquí cómo está la quincena? Aquí la quincena está préndelo otra vez. La quincena está muy baja, ¿no? Entonces, el salario mínimo está en ¿qué? ¿180? ¿200? Ok, entonces, Salomón, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la pobreza. En el estudio del verso 13 que dice, ¿no te va a aparecer? El pobre y el opresor, pero me lo voy a mandar. Vamos a. Aquí debe de ser. No, ahí está. Vamos a ver esto. Ahí está. Préndela porque no está prendida. Es que no aparece la pantalla acá. Bien, un último intento. No. Les decía entonces que Salomón tiene como intención que nosotros entendamos que el pobre es un tema que va a trabajar o va a manejar siempre en el libro de Proverbios. Le interesa mucho hablar de la pobreza porque la pobreza es un estado en el que solo hay una razón por la que la pobreza no es aceptada en la Biblia. Hay una sola razón, y la razón es la pereza. La Biblia dice que cuando leemos Proverbios 6, por ejemplo, dice, mira la hormiga, oh perezoso, que en el verano prepara su comida para el invierno. Y le dice, aprende de la hormiga. Entonces, la pobreza que nace de la pereza se condena, se señala y se sanciona. Pero hay otra clase de pobreza que no resulta de la pereza. ¿Y cuál es esa? Hay una pobreza que surge por alguna condición que va más allá de la persona. Por ejemplo, hay tres clases de personas que entraban dentro de la categoría de pobres en el Antiguo Testamento. La primera, o bueno, no la primera, pero en este orden, el huérfano, la viuda y el extranjero. Es decir, estas tres personas eran consideradas personas sumamente pobres. ¿Por qué? Porque pues el huérfano no decidió quedar en esa condición. Si por ejemplo nosotros nos dicen, ¿quisieras quedar huérfano? Pues claro que no. Yo no quiero quedarme huérfano. Pero hay condiciones en las que, pues desafortunadamente, la persona queda en estado de orfandad cuando muere su papá o cuando muere su mamá. Incluso en ocasiones, a veces dice la gente, oye, pero ¿por qué estás así como estás? Porque a veces hay historias muy tristes en este mundo.
Por ejemplo, muere la mamá y el papá se vuelve a casar y la llega a la casa una madrastra y la cosa se vuelve terrible para los hijos y se vuelve todavía más compleja si el papá tiene otros hijos con la nueva mujer. La situación se vuelve terrible. Entonces, uno de los primeros que atiende la pobreza de Proverbios es el que queda huérfano. Luego, la gente que es viuda o la mujer que es viuda. ¿Por qué la mujer que es viuda? Porque la mujer viuda pues no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de poder salir adelante por sí misma. Entonces, esa era otra categoría de la pobreza. Y la tercera son los extranjeros. ¿Por qué? Porque llegan a vivir a un lugar en el cual ellos no conocen o no saben cómo es. Por ejemplo, nosotros aquí ya estamos bien acostumbrados en Oaxaca, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a los chapulines, estamos acostumbrados, ya sabemos dónde ir a conseguir cosas baratas, ya sabemos dónde están mejor las cosas, porque ya vivimos acá. Pero imagínense si nosotros de pronto nos fuéramos a vivir a Chihuahua, o de pronto nos fuéramos a vivir a Campeche, pues no sabemos a dónde ir, con quién ir. Entonces, esa condición volvía a las personas, les daba la categoría de pobres. Ok. Ahora, Salomón está interesado en ese tema. ¿Por qué está interesado en ese tema? Porque eso define mucho la situación que vive cada persona y sobre todo, define cómo debemos de tratar a las personas. Es decir, por ejemplo, no podemos darle el mismo trato a una persona que es pobre por floja, a una persona que es pobre porque está huérfano. Es decir, si nosotros los tratamos igual, ¿qué va a suceder? Pues el problema que vamos a tener es que vamos a descubrir o vamos a malacostumbrar o a poner en una situación de desventaja al que realmente está viviendo esa situación. Entonces, el rey Salomón tiene esa idea. Entonces, se espera que la gente sea solidaria, se espera que la gente sea compasiva con el pobre. Y a veces sí resulta, pero en ocasiones la gente no responde a la necesidad que tienen las personas que conviven con ella. Entonces, ¿qué es lo que resulta o qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede? Lo que sucede o lo que ocurre entonces es, ¿quién va a ver por los pobres? ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quién va a cuidar de ellos? Ahora, nosotros cuando nos acercamos a este tema o nos acercamos a estos asuntos, pues la verdad a veces no los pensamos porque decimos, pues, ¿por qué tenemos que meternos en eso, verdad? Pero debemos de tener claro que si la Biblia no menciona, es porque es importante o debe ser importante para nosotros. Es decir, se trata de entender y comprender que Dios está en todos los asuntos y en todos los temas que son complicados para los seres humanos, porque la pobreza es un problema muy fuerte que a veces cerramos los ojos hacia él o cerramos los ojos hacia ese problema porque pensamos que, bueno, a nosotros no nos afecta, pero la verdad es que ese problema tiene alcances o tiene efectos en diversas situaciones. Entonces, Salomón nos va a llevar a ese tema. Y entonces, la semana pasada vimos que el pobre y el rico se encuentran, ¿no? Dijimos. Y Dios les ha dado luz a los ojos de ambos. Ahora, miren a dónde nos lleva ahora Salomón. Seguimos con lo mismo. Porque dice, en el verso de esta noche, el rey Salomón escribe y dice lo siguiente. Dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El pobre y el opresor entonces se encuentran. El Eterno da luz a los ojos de ambos. Analizamos la condición de los necesitados y dijimos que su situación es compleja y complicada. El rey o el gobernante entonces debe ver por ellos. Es decir, se supone, o esta debe ser una de las razones por las que tenemos un gobierno. Es decir, los pobres tienen que
ser atendidos por alguien. Y aquí llegamos a un punto bien interesante porque cuando nosotros leemos, hay una gran lucha en el mundo porque por mucho tiempo el Estado, que es el que constituye el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, los diputados, senadores, el presidente, en este caso la presidenta, y en el caso del poder judicial los magistrados, constituyen el Estado. Entonces, el Estado tiene que ver por los pobres, o más bien, debería de ver por los pobres. Hoy en día pues ahí va más o menos, pero por mucho tiempo no se hizo. Por ejemplo, ¿qué hacía el Estado? Yo recuerdo hace 30 años, ¿qué hacía el Estado? No sé cómo sigan ahorita, si lo siguen haciendo, creo que lo siguen haciendo, pero ya no con tanta fuerza. Pero hace 30 años el Estado vendía leche, ¿se acuerdan? La leche de liconza. Y luego hubo una época en que se daban, recuerdo, creo que hace como unos 20 años, daban unos tortivales. ¿Se acuerdan de los tortivales? Que ibas a algún lugar, te daban un vale y con eso podías ir a la tortillería y te daban 1 kilo de tortilla. Pero pasó un tiempo y el Estado se desentendió de los pobres. Y entonces los pobres fueron creciendo, fueron aumentando, por lo menos en México. Y ni se diga en América Latina, y ni se diga en los países de África. Porque ahí la pobreza fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando. Y la pobreza tiene muchísimas caras, o tiene muchísimos orígenes, o muchísimas razones para reproducirse. Y una de ellas es, pues, la ambición de la gente, ¿no? La ambición de las personas, la ambición de algunas personas que quieren enriquecerse a costa de la necesidad de la gente. Entonces, Salomón dice lo siguiente, Salomón escribe y dice lo siguiente. Miren lo que dice y vamos a analizarlo uno por uno. Dice, del rey que juzga con verdad a los pobres. ¿Cuál es la intención del rey Salomón al escribir esto? Le está escribiendo a los gobernantes. ¿Y qué le está pidiendo a los gobernantes o qué es lo que tiene en mente Salomón cuando habla de la actividad o de la acción que tienen que hacer los gobernantes? Tiene que juzgar con verdad a los pobres. Una de las cosas más tristes que hay en este mundo son las injusticias. Es decir, en este mundo ustedes pueden verlo, pueden mirarlo, pueden conocerlo a través de las noticias, a través de la experiencia familiar o de la experiencia propia cuando hablamos de justicia. ¿Qué es la justicia? Híjole, esta pregunta, no saben, hay miles de libros tratando de explicar qué es la justicia. ¿Qué es la justicia? En la Biblia hay dos significados de la palabra justicia. Uno tiene que ver con la piedad, es decir, con ser compasivo, con la vida recta ante Dios. Esa es la justicia. Pero hay otro uso, otro significado de esa palabra, que es lo que tiene que ver con dictar una sentencia, lo que tiene que ver con tribunales, lo que tiene que ver con juicios. Aquí Salomón lo está usando en este sentido de darle a las personas lo que merecen sus actos. La justicia, entonces, es una aspiración del ser humano. ¿Por qué es una aspiración? Porque no siempre se logra hacerle justicia a toda la gente. Es decir, hay cosas que suceden y les voy a poner varios ejemplos. Miren, hace cosa de un año tal vez, un poquito menos, estaban dos mamás aquí adelantito por Santa Rosa, donde está pues una tienda aquí ¿cómo se llama? Una tienda de autoservicio, están unos bancos aquí adelante de Santa Rosa, y estaban paradas ahí las señoras de mañana, un domingo, y de repente ellas están esperando su carro, están en la banqueta, pasa una camioneta, las atropella a las dos, las mata, detienen al conductor y dejan huérfanos. Una creo que tenía 2 o 3 hijos y la otra 2 o 1. Quedan varios niños huérfanos.
y detienen al chofer, pero el chofer no está presto. El chofer se fue. Evidentemente es un acto de injusticia. ¿Qué es la justicia? La justicia sería ¿qué? Detener a ese señor, meterlo a la cárcel y que pague la reparación del daño y que vea cómo se ayudan a esos niños que dejó huérfanos. Eso sería la justicia. Pero ¿qué sucedió? El señor se se fue. Bueno, no se escapó, no se fue. Lo dejaron escapar o lo dejaron ir. Entonces, cuando Salomón habla de la justicia, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le pasó eso a estas dos mujeres? Porque eran pobres. Es decir, Salomón no está hablando, porque mucha gente piensa, ¿por qué Salomón se mete en esas cosas? ¿Por qué Salomón nos dice eso? O el pastor, que es el que anda metido en eso, ¿verdad? No, porque Salomón está hablando de eso. Porque ¿saben a quién les cuesta más trabajo hacerle justicia? A los pobres. Los pobres son los que más sufren cuando hay un problema legal, cuando hay un problema de derecho, o cuando hay un problema de algún delito contra ellos. Pero la gente piensa, pero la gente cree que eso no nos atañe a nosotros. Y no, estamos equivocados. Nos atañe a nosotros. Ahora, Salomón escribe y dice, del rey que juzga con verdad a los pobres. ¿Qué significa eso? Que el rey, en este caso el gobernante, ¿cuál es su obligación? ¿Cuál es la obligación que tiene el gobernante? El gobernante tiene una obligación y tiene que juzgar con verdad tiene que juzgar con verdad a los pobres. ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su responsabilidad? Juzgar con verdad. ¿Eso qué significa? Si Salomón está diciendo que hay que juzgar con verdad, es porque seguramente, ¿qué sucede? No se les juzga con verdad, sino se les juzga con mentiras. Entonces, Salomón lo que quiere, lo que desea es que nosotros, bueno, en primer lugar, pues los gobernantes, ¿verdad? Que entiendan que su función, que su labor, que su misión, que su trabajo, que su responsabilidad, que su obligación es hacer justicia con verdad. No sucede a veces, ocurre. Ahora, ¿qué dice Salomón después? Si el rey juzga con verdad a los pobres, ¿qué va a hacer de su trono? ¿Será firme para siempre? ¿Eso qué quiere decir? Sí, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está diciendo, si el rey juzga con verdad a los pobres, su gobierno va a permanecer o su autoridad va a seguir. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué es tan importante juzgar a los pobres con verdad? Y esto es una afirmación o es una verdad que nosotros debemos tener bien presente porque ¿quién es mayoría? ¿Los pobres o los ricos? Los pobres son mayoría. O bueno, pues para no sentirnos tan lejanos, los pobres somos mayoría. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? ¿Qué es lo que pueden provocar los pobres? Si no se les juzga con verdad, lo que van a provocar va a ser un problema y van a desestabilizar cualquier gobierno. Salomón no está, dices, Salomón escribió esto hace 3000 años. No había gobiernos, no había muchas cosas, y lo estudiamos ahorita y descubrimos esta verdad. ¿Por qué la gente se subleva o por qué la gente se levanta? Cuando vemos la historia de México, de verdad, no soy pro 4T, pero lo que sucedió en México fue una cosa de admirarse. ¿Por qué? Porque hubo un cambio sin armas, hubo un cambio sin violencia. Nosotros vemos la historia de Latinoamérica, la historia de Chile. Cuando ganó Salvador Allende en Chile, lo mataron y se instauró una dictadura con un hombre llamado Augusto Pinochet que duró más de 20 años y hubo alrededor de 5,000, 10,000 desaparecidos. Cuando leemos la historia de Nicaragua, igual, con la guerra de los sandinistas, igual, los contras y los sandinistas, igual, murieron miles de personas, y Guatemala, y El Salvador, Brasil, Paraguay, Uruguay. Todos esos países tuvieron grandes dificultades. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en México? En México hubo un cambio. Muchos dirán, no hubo cambio ni nada de eso. No, sí hubo un cambio, porque ya había mucha gente que tenía un malestar social.
Ya estaban enojados. ¿Por qué? Por la manera en que se conducía y por el trato que se le daba a los pobres. Fíjense lo que dice Salomón. Porque ahora la gente dice, bueno, fíjense lo que dicen ahora, ¿no? Pienso en este programa, no estoy para criticarlo, ni estoy para señalarlo, porque tenemos ese tema aquí en la Biblia, si no, ni hablaría yo de eso, ¿verdad? Pero la gente que recibe su pensión universal para los adultos mayores, eso ha ayudado mucho. Lo que se me hace incongruente a veces es que hay gente que critica y dice, no, como el gobierno da dinero y llevan a sus papás a recoger su pensión cada mes, ¿no? Y no, pero es que el gobierno, pero entonces regresa la pensión, dile al gobierno, yo no la voy a recibir porque estás mal lo que estás haciendo, pero no, la reciben. Ahora, esto es importante porque lo que Salomón está diciendo es que si se juzga con verdad a los pobres, el rey va a permanecer. Si lo planteamos de otra manera, en un lenguaje actual, diríamos, si el gobierno trata con verdad, juzga con verdad a los pobres, ese gobierno va a perdurar o continuar. Por eso es que mucha gente pensaba que en el 2024 que hubo elecciones, decían, no, ahora sí, se va a ir el gobierno de la 4T porque, bueno, pero no se fue. ¿Por qué no se fue? Porque los pobres están siendo tratados con verdad. Ahora mucha gente dirá, no, pero es que los están manipulando. No los están manipulando. Lo que sucede es que lo que está haciendo el gobierno es darle un poco más de atención a las personas que están necesitadas. Ahora, esto que estamos viendo esta noche, pues pareciera ser propaganda, ¿verdad? Pero si usted lee la historia, usted va a descubrir que en la medida en que un gobierno, en la medida de que una autoridad, en la medida de que un rey se preocupa por la gente, en esa medida, la gente apoya a su rey o apoya a su gobierno. En el libro de Reyes, les voy a contar esto que está en el libro de los Reyes, miren. Cuando muere Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Y cuando muere Salomón, su hijo Roboam llega al reino. Y entonces llama a los asesores de Salomón y les pregunta y les dice, oigan, ¿qué debo de hacer para gobernar a este pueblo? ¿Ustedes qué me aconsejan? Y entonces los asesores, los consejeros de Salomón, le dicen, mira, tu papá apretó mucho al pueblo. Libéralo de algunas cargas. Ya no les exijas tanto. Ya no les pidas tanto. Porque sí, ya están cansados. Y eso le dijeron los ancianos, gente grande, gente de experiencia, gente de conocimiento. Le dijo, no lo hagas. Y entonces el Roboam dijo, ok, ya los escuché, voy a ver qué hago. Entonces mandó a llamar a los jóvenes que se criaron con él. Y entonces les preguntó les dijo, ¿qué hago yo con el pueblo? Y entonces los jóvenes le dijeron, apriétalos más. Dile, si mi papá les puso el puño, yo les voy a poner el pie en la cabeza. Esa es paráfrasis mía. Y entonces Roboam dijo, tenía dos opciones: escuchar a los asesores, a los consejeros de su papá, que le dijeron, bájale un poquito, o escuchar a sus amigos, iba a decir yo, sus amigotes, a sus amigos, que le dijeron, apriétalos más. Y entonces decidió por sus amigos para apretarlos más. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dividió el reino. 10 tribus se fueron y le dijeron, quédate ahí. Con lo que haces, nosotros nos vamos. Y se dividió. Lo que escribe Salomón. Dice que el rey debe juzgar con verdad, con justicia de verdad a los pobres. Y entonces su reino se va a firmar. Ahora, ¿eso qué repercusión tiene para nosotros? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros a nuestra vida diaria? Nosotros que, pues yo no soy gobierno, ¿verdad?
Yo no tengo autoridad sobre los pobres, ¿verdad? Pero sí nos enseñan una verdad que es muy interesante y muy profunda y muy importante. ¿Cómo tratamos a los pobres? Es una pregunta bien interesante. ¿Cómo tratamos a los pobres? ¿Cómo los vemos? Olvídate de darles algo. Olvídate de que vas a sacar de tu alacena 1 kilo de frijol o vas a sacar de tu alacena un cono de huevos. O si se puede, estaría bien. Pero por lo menos ten un trato afable con ellos. Ya sabes que son pobres, salúdalos. No te quita nada. Buenos días, buenas noches. Doña Petronila, don Tiburcio. Bueno. Pero imagínate si tu corazón es duro con los pobres, que ni el saludo les puedes dar. Y en ocasiones cuando tengas posibilidad de hacer algo por ellos, pues haz algo por ellos. Lo que Salomón está diciendo, el principio que está enseñando es que la persona que atiende con rectitud a los pobres, la persona que trata con bien a los pobres o que trata bien a los pobres, tiene garantizado una estabilidad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tratemos a los pobres, en esa misma medida o en esa misma forma, Dios nos va a tratar. Los seres humanos somos seres raros, extraños, contradictorios, porque a veces nos estamos peleando entre pobres, en lugar de solidarizarnos unos a otros, decir, él está como yo. Y recuerdo que en una ocasión, ahora que ganó Donald Trump en Estados Unidos, la gente se preguntó, vieron las estadísticas, porque ahí se pueden ver las estadísticas, y muchos latinos votaron por Donald Trump. Ese Donald Trump que ahora está expulsando, imagínense una señora, y eso salió en las noticias, ahí está en los registros de las noticias, una señora votó por Donald Trump y su esposo era ilegal. Agarraron a su esposo, lo sacaron de Estados Unidos y ella ahora dice, no sé por qué voté por él, pero ella votó por Donald Trump, el mismo que agarró a su esposo y lo sacó. Entonces, cuando uno lee esas cosas, uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Entonces leí un artículo que dice que cuando fue la guerra de los esclavos, había muchos esclavos que no querían participar, que estaban con sus amos. Y muchos otros esclavos decían, pero ¿cómo si estamos peleando para ser libres? Pero ellos decían, no, nosotros vamos a apoyar a nuestros amos. Y la respuesta, ¿saben dónde estaba? Los que estaban luchando eran los que trabajaban en los campos y les pegaba el sol. Y los que estaban a favor eran esclavos. Iban a seguir siendo esclavos, pero en las casas. Eran los que servían, los que estaban en la servidumbre de las casas. Y una persona que vive de una manera distinta a su esclavitud al que está sufriendo, pues va a apoyar a sus captores. Bien, Salomón dice que el gobernante que juzga con verdad a los pobres, su reino va a permanecer para siempre. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias que a través de ella tú nos hablas, nos enseñas siempre. Te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.